Ok, chicos, bienvenidos a nuestra clase. Hoy vamos a aprender acerca de el sacrificio perfecto, porque vamos a ver en nuestra historia la historia de Abraham e Isaac, pero la vamos a leer primero y dice en Génesis 22. Después de que pasaron estas cosas, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí, toma ahora tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moraya, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Le está pidiendo a su único hijo. Si tú tienes un peluchito favorito y viene Dios y te lo dice, yo quiero que me lo des, pero ese es tu peluchito favorito y tú dices, ay, pero si a mí me gusta tanto. Pero imagínense cuánto más. Dios estaba pidiendo a Abraham a su único hijo. Ahora, el único hijo se refiere al hijo de la promesa, porque Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo, que a través de él íbamos a ser bendecidos todas las naciones, porque a través de él iba a venir Jesús. Y Abraham le creyó a Dios y porque Abraham le creyó a Dios, Dios le dijo, tú eres justo. Pero ahora viene Dios y le dice, le cumple la promesa después de muchos años que Abraham le cree a Dios y lo espera. Al final le da Dios a su hijo, pero de repente Dios le dice, ahora quiero que tomes a tu hijo a quien tú amas y llévalo como un sacrificio al monte que yo te diré. Miren el gran sacrificio que Abraham iba a hacer, porque era su hijo amado de la promesa y era amado para él. Y dice que Abraham se levantó de mañana, enalbardó su asno, tomó sus siervos, a Isaac, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Se dan cuenta aquí ustedes de otras palabritas importantes? Al tercer día alzó Abraham sus ojos. No sé a qué les recuerda a ustedes ese tercer día, pero a mí me recuerda algo. A ver, ¿qué piensan ustedes que me recuerda a mí? Alguien que me diga. Al tercer día. ¿Por qué será importante esa palabra? Tal vez porque en el tercer día Jesús resucitó. Exacto, sí, porque esta historia nos enseña el sacrificio de Cristo Jesús, porque miren aquí, dice que el Padre le dijo, lleva a tu único hijo, a quien tú amas. Y saben que Dios tenía un único hijo, que era Cristo Jesús, y a quien él amaba. Pero le está diciendo esto a Abraham, así que muchas gracias y muy bien. Sí, al tercer día alzó Abraham, nos está apuntando la historia de Cristo Jesús. Y dice que vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos. Miren qué obediente fue Abraham porque Abraham le creyó a Dios y como le creyó a Dios, dice que Abraham creía que Dios podía resucitar a Isaac. Así que él iba muy confiado en Dios, en su palabra. Y dice, habló Isaac y le dijo a su papá, papi, aquí estoy, como quien dice, yo soy obediente a ti, así como Jesús fue obediente al Padre. Pero dice, he aquí el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y dijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ellos iban juntos. Miren, ahí seguía Abraham confiando porque dice la palabra de Dios en Gálatas que Dios ya le había hablado a Abraham.
de que iba a venir Jesús el Salvador del mundo y que él iba a resucitar. Gálatas no dice específicamente eso, pero sí dice que a través de él iban a ser benditas todas las naciones. A él le fue predicado el evangelio, dice Gálatas. O sea que Abraham sabía que Jesús iba a venir y que él iba a resucitar al tercer día. Él lo sabía y estaba tan confiado en esa promesa que cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, él dijo, ahí voy, porque Dios dijo que al tercer día va a resucitar. Hebreos nos dice que Abraham creía que Dios podía resucitar a Isaac. Entonces dice que él confió que Dios iba a proveer un holocausto para él. Y dice que cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, hizo Abraham un altar, le puso leña, ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, porque así hacían antes los sacrificios de los corderos que eran limpios y sin mancha. Los mataban y luego los cocían, los cocinaban como Dios les había mandado. Pero en este caso lo iban a quemar en el altar de fuego. Y dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, no extiendas la mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Miren chicos, Abraham está haciendo una figura del Padre, que dice que el Padre amó al mundo tanto, te amó a ti tanto, que dice que no rehusó darnos a su hijo. Pero miren qué fue lo que llevó a Abraham a obedecer a Dios. Dice, yo conozco que temes a Dios. ¿Saben, chicos, que el temor a Jehová es algo que todos debemos de tener porque dice que nos protege de pecar? Y no es de que nosotros vayamos a tener miedo de acercarnos a Dios. Cuando tenemos pecado, claro que sí nos va a dar miedo acercarnos a Dios, porque ¿qué pasa si un criminal y se robó un banco? Y de repente mira un policía, ¿qué va a hacer el criminal? Se va a ir a esconder porque ahí está el policía y él hizo lo malo, entonces le tiene miedo. Pero digamos, el dueño del banco, si mira al policía, va a decir, ay, qué bueno que estás aquí, porque tú vienes a poner orden. Entonces es Dios, chicos, el que quita nuestro pecado a través de la sangre de Cristo, como vamos a ver, y por eso no le tenemos miedo a Dios de venir a Él, pero sí tenemos el temor de que Dios es un Dios vivo, es un Dios grande, es un Dios poderoso, que aún si nos pidiera que sacrificáramos algo, que no nos lo va a pedir que sacrifiquemos un hijo, no nos lo va a pedir así, pero si nos pidiera algo, ¿verdad? Que dejemos nuestra casa, nuestro padre, nuestra madre, que dejemos este amigo, lo que Dios nos pida, nosotros le podemos confiar, lo que Dios nos pide en su palabra, nosotros podemos confiar de que Él va a proveer su Espíritu Santo para que lo hagamos, Él va a proveer para nosotros. Si es que, digamos, nos dice, por ejemplo, ay, comparte tu panito con alguien, por ejemplo, ¿verdad? Tú vas a decir, yo sé que a mi Dios me va a proveer, yo confío en Él. Y también sé que si yo me alejo de Dios, yo voy a estar en peligro. Entonces dice que uno debe de tener el temor del Señor, no para alejarse de Él, sino para acercarse a Él, porque Él quita nuestro pecado y nos da una vida nueva. Y dice que alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Ya ven, chicos, que él confió que Dios iba a proveer un carnero, un cordero perfecto que iba a tomar el lugar de su hijo y Dios proveyó. Pero ¿qué significa esta figura, chicos, de que Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero Dios le dijo que no lo hiciera y de ahí Dios le provee un corderito? ¿Qué significa esa historia? A ver, yo sé que ustedes ya han de saber, pero quiero ver si alguien me lo quiere contestar. ¿Habrá alguien que sepa o no saben? ¿No? Bueno, entonces les explico yo qué significa. Significa, chicos, que el Padre nos envió a Jesús
y que nosotros merecíamos morir. Pero ¿saben qué? El Señor nos dio un cordero perfecto y ese cordero que proveyó es Cristo Jesús. Y es por eso que hoy nosotros no ofrecemos sacrificios de animales ni nada de eso, porque fue Cristo Jesús el que ofreció su cuerpo. Él es el cordero, así como este corderito que proveyó Dios para Abraham. Ese es el cordero que nosotros tenemos, que proveyó el Padre para perdonar nuestros pecados, dice. ¿Y de qué más nos vamos a ver aquí? Aquí está. Porque miren, pues chicos, después de que pasó Abraham, ¿se acuerdan que vino Moisés y dio las leyes? Y entre las leyes, saben que ellos tenían sus templos, era un tabernáculo, que antes era como una tienda, en el tiempo de Moisés era como tienda, pero después construyeron el templo. Y saben que en este templo no podía entrar nadie, porque si alguien entraba, iban a morir. Entonces Moisés les dijo cómo debían de entrar. Solo el sacerdote, dice, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, pero no podía entrar sin sangre, o sea que debían de sacrificar a un corderito antes de entrar. ¿Por qué? Porque el corderito era la figura de que Cristo Jesús un día inocente iba a morir por nuestros pecados. Entonces en esto representaba que los corderitos los sacrificaban porque ellos iban a morir en lugar de que el sacerdote muriera. Entonces entraban solamente una vez al año. ¿Y eso qué significaba? Que aún no había venido Jesús para que nosotros pudiéramos entrar a ese lugar. Dice que entre tanto que se había manifestado que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Saben quién es el camino al lugar santísimo? Es Cristo Jesús. Antes necesitaban los sacrificios de los animalitos porque aún no había venido el camino al lugar santísimo. Es la presencia de Dios. No podíamos entrar a la presencia de Dios. Ni aún el sumo sacerdote podía entrar sin antes haber sacrificado un corderito. Ay, ¿quién me están dibujando por ahí, chiquillos? Vamos a ver, chiquitos. Vamos a parar los dibujitos, ¿sí? Me ayudan a borrarlos. Ahí está, muy bien, gracias. Entonces, sigamos aquí, chicos, porque miren, pues el símbolo, todo lo que representaba la ley de Moisés dice que es un símbolo para el tiempo presente. Antes se presentaban las ofrendas y los sacrificios, pero ¿saben qué? No podían hacernos perfectos en nuestra conciencia. Es decir, que solo limpiaban lo externo, pero no podían limpiar nuestra conciencia. Íbamos a vivir con pecado, íbamos a vivir con suciedad en nuestra mente, en nuestro corazón, si no fuera por Cristo Jesús, porque lo de antes solo eran unas figuras que se encargaban de la comida, de la carne, pero Cristo Jesús iba a venir a cambiar con todo esto. ¿Ok? Y entonces vamos a ver, ya vamos a terminar aquí. Pero mira lo que pasó cuando vino Cristo Jesús, el sumo sacerdote de los bienes venideros. O sea que cuando ya se cumplió la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que dice que Él es el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. No es de esta creación. O sea que ahora Cristo Jesús él nos lleva a la misma presencia de Dios y no necesitamos ir a estos templos que tenían antes. Y tampoco necesitamos la sangre, dice, de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo. El lugar santísimo es la presencia de Dios, donde nosotros debemos de vivir todos los días en su palabra, sintiendo su gozo, su paz, sus dones, su Espíritu Santo, su fuego dentro de nosotros. Allí debemos de permanecer nosotros. Y saben que Cristo Jesús es ese camino para que entremos a ese lugar santísimo. Porque antes los que entraban sin la sangre de un corderito se morían. Y eso es lo que pasaba, chicos. Pero ahora podemos entrar confiados, dice, porque miren, dice, tenemos eterna redención. O sea que si tú crees en Jesús,
Y en su sacrificio que hizo por ti, tú eres por siempre, puedes estar en la presencia de Dios. Justo, limpio en tu conciencia, porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de las becerras no podían hacer que el sacerdote entrara. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo. Porque dice, chicos, que Moisés anunció en los mandamientos, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, con lana y con hisopo y roció el mismo libro. Y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado, y también roció con la sangre el tabernáculo, los vasos del ministerio, y todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Chicos, por eso le damos gracias a Jesús, que fue el Cordero de Dios que vino a quitar todo nuestro pecado, a limpiar nuestra conciencia, a darnos acceso a la presencia de Dios y a purificarnos. ¿Alguna vez has hecho algo malo o estado en un lugar feo que te has sentido como que hasta te sientes sucio por dentro? Pero ¿sabes qué? La sangre de Jesús vino a limpiar tu conciencia, limpiar toda tu mente, tus pensamientos de una vez y para siempre. Qué preciosa es la sangre de Jesús, chicos, que podemos entrar. Y saben que Jesús te comprende cuando tú tienes pecado, cuando tú tienes tentaciones, porque dice que Él es el gran sumo sacerdote que traspasó el cielo, el Hijo de Dios. Y dice, tienes que mantener tu fe, porque dice que nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo. Así que dice, pero sin pecado, aunque Jesús fue tentado, él nunca pecó. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Chicos, si tienes un problema, si tienes un pecado, si tienes un dolor, corre, corre a la presencia de Dios, porque Dios va a tener misericordia de ti. Y le dice, Señor Jesús, perdóname, sáname, sálvame con tu sangre, hazme puro una vez más con tu sangre, porque sabes que Él llevó la cruz por ti. Así como Isaac cargó esa leña, Jesús cargó su cruz y ahí lo crucificaron. ¿Y saben qué le decían? Jesús, rey de los judíos. Y se burlaron de él y rompieron sus vestiduras. ¿Y saben qué? Dice que tomaron su túnica, que era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo, así como estaba ese velo que nos dividía de la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Dice que él decía, yo tengo sed, y le dieron vinagre con hisopo. Y dice que Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es. Ahí Jesús dio su espíritu. Y cuando él dijo, consumado es, ¿saben qué pasó? Hubo tinieblas en la tierra y hubo un terremoto. Y también, ¿saben qué pasó? Un velo que estaba en el templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, dice que se rasgó, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el que estaba guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían hecho, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Chicos, cuando vemos el poder de Dios, ¿saben qué? Vamos a tener ese temor de Dios y vamos a obedecerle. ¿Y cuál es la obediencia que Él quiere? Él quiere que creamos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que Cristo Jesús resucitó
aceptó porque pagó por todos nuestros pecados. Y ahora podemos entrar al trono de su gracia a recibir misericordia. Así que Cristo Jesús es el sacrificio perfecto y la historia de Isaac nos ilustra lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros. Y ahora, gracias a Dios, no tenemos que sacrificar corderitos ni nada de eso, porque la sangre de Cristo es suficiente para darnos vida. Así que démosle gracias a Dios ahora, chicos, a Jesús por su sangre. Cerremos nuestros ojitos y oremos, Señor Jesús. Gracias por derramar tu sangre en la cruz del Calvario. Yo creo que tú moriste, que tú resucitaste, Señor, al tercer día y que tú eres el Hijo amado de Dios, que Dios me amó tanto, que no rehusó darme la vida de su Hijo para que yo fuera limpio en mi conciencia, limpio en mis pensamientos y puedo entrar a tu presencia todos los días porque soy perfecto delante de ti de una vez y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, mis queridos chicos, vamos a ver nuestro episodio del día de hoy. Solo voy a parar la grabación. Y no sé si tienen alguna pregunta, chicos, porque a veces lo del templo es un poquito difícil explicarlo y entenderlo. Entonces, si tienen alguna duda del templo,